gracias a Udeapolis por la invitación, una vez más, a este diplomado especializado en gestión pública y contrataciones del Estado, ¿no? En esta oportunidad vamos a ver lo que es el diseño e implementación de políticas públicas y bases metodológicas. Solo para complementar mi reseña, soy asociada del área de Derecho Administrativo y Regulatorio del estudio Rubio Leguía Norma. Bien. Veo que ya han llevado dos sesiones anteriores relacionadas a la nueva gestión pública en la modernización del Estado. Veo que han analizado o han estudiado ya lo que es la Política Nacional de Modernización del Estado. Y también veo que ya se ha llevado una sesión sobre innovación en la gestión pública, ¿no? Las tendencias, los nuevos desafíos para la gobernanza, las diferencias entre el diseño metodológico, el sustantivo, ¿no? Lo comento porque ahora vamos a aterrizar en lo que ya han visto en las sesiones anteriores y de hecho para esta sesión tenemos estos puntos. Lo he estructurado de esta manera para que podamos seguir un orden, ¿no? Sé que hay una sesión específica donde van a analizar todo lo que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el SINAPLAN, ¿no? También van a analizar de manera muy detallada lo que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, ¿no? Pero lo necesito desarrollar de manera concisa, al menos puntual, para tener un punto de partida y podamos entender cómo se regulan las políticas nacionales, qué son, cuál es la estructura, cómo se aprueban, cómo se planean, cuál es el proceso de planeamiento, ¿no? Y luego ver específicamente una de las tantas políticas que tiene ese plan, que es la Guía de Políticas Nacionales, ¿no? Entonces, sí quiero dejar bien en claro que voy a tocar estos dos primeros puntos de manera general, solo con lo que me es importante para poder explicar a lo largo de la sesión, ¿no? Bien, entonces empezamos. El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el SINAPLAN, ¿no? Bueno, ya ustedes saben que por medio del Decreto Legislativo 1088, que es la norma vigente, ¿no? Se crea el Sistema Nacional de Planeamiento SINAPLAN. Y quiero resaltar este punto, ¿no? Como conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales, cuya finalidad, como bien dice, es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico, ¿no? A nivel nacional. ¿Con qué finalidad o para qué? Para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país, ¿no? Sé que muchos de los que me están escuchando ahora o están en el diplomado a través de las redes de Facebook, sé que a veces como muchos son funcionarios públicos, nos olvidamos de cuál es la finalidad última de toda la función pública, ¿no? Y es esto, ¿no? El desarrollo armónico y sostenido del país. No hay que perder de vista ese objetivo porque es importante de cara a todas las decisiones que un funcionario público toma, ¿no? Y más cuando estamos hablando de cómo planeamos, cómo hacemos para llegar a esa finalidad. Entonces, tenemos un sistema, ¿no? Este sistema está integrado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico como órgano rector, luego como órganos del gobierno nacional, ¿no? Y dice, con la salvaguarda de su autonomía, o sea, no pierden su autonomía de los demás poderes del Estado, de los organismos constitucionales autónomos y de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Con responsabilidades y competencias en el planeamiento estratégico. No es que todos vayan a estar involucrados. Sí, es aplicable para todos, pero evidentemente van a estar directamente involucrados los que tienen competencias específicas, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en las leyes orgánicas de cada poder, por ejemplo, en la ley orgánica de municipalidades, en la de gobiernos regionales, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más está integrado el sistema nacional, ¿no? ¿Por quién más? Por el Foro de Acuerdo Nacional, ¿no? Que actúa como instancia de concertación de la planificación estratégica nacional cuando su intervención es solicitada, ¿no? En su orden por el presidente del Consejo de Ministros o el presidente del Consejo Directivo de ese plan. O sea, ellos pueden convocar a este Foro de Acuerdo Nacional, que recordemos, o para los que quizás no tengan a la mano de qué se trata el Acuerdo Nacional, es un espacio de diálogo y
construcción, ¿no? de consensos, ¿no? ¿Y quiénes lo integran, ¿no? Este Foro Acuerdo Nacional está integrado por el gobierno nacional en sus tres niveles, ¿no? Gobierno nacional, regional y local, los partidos políticos, pero que cuentan con alguna participación en el Congreso de la República, ¿no? Y representantes de la organización civil. O sea, si se dan cuenta, es un foro completo, ¿no? Están tanto autoridades como la sociedad civil a través de estas organizaciones, ¿no? Ahora, quiero incidir en que por qué resulta importante de que se trate de un sistema, ¿no? Y para esto he colocado algunas citas, bueno, ya la mayoría de repente, si son abogados con mayor razón, conocemos a el doctor Marcial Rubio, ¿no? Que es prácticamente quien ha instituido todo el derecho en el Perú. Y bueno, Cristian Guzmán Napuri, el doctor Cristian Guzmán Napuri, que también es un referente del derecho administrativo, ¿no? Y traigo a colación estas dos, bueno, estas citas de estos dos autores. ¿Por qué? Porque eh, no es baladí decir que se trata de un sistema y ya, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia, no? Según, por ejemplo, Marcel Rubio, es que un sistema es la suma organizada de normas, órganos y procesos, ¿no? Pero destinados ¿a qué? O sea, ¿con cuál es la finalidad, no? Entonces, a proveer a la administración pública de los insumos necesarios para cumplir eficientemente sus fines institucionales. A eso me refería hace una diapositiva atrás, cuando decía, no olvidemos la finalidad en general de la función pública, ¿no? Que es proveer a los ciudadanos, a la sociedad civil, de diferentes cosas, de servicios públicos eficientes, de una buena atención al ciudadano, ¿no? Está ya enraizado a la propia finalidad del Estado y de la administración pública y de sus funciones, ¿no? Ya es un tema más, temas de función pública directamente, pero esta es la finalidad de los sistemas, ¿no? Y como dice Marcial, ¿no? En esta medida, y como ocurre con los sectores, no es un organismo. Cuando hablamos de un sistema, no nos estamos refiriendo a un organismo público, sino a un concepto en el que se comprende a varios elementos, ¿no? Entre los que se encuentran distintos organismos públicos. Entonces, no consideremos erróneamente a un sistema nacional de planeamiento estratégico como es el SINAPLAN como un organismo público, no. Es un conjunto, como bien lo dice, de órganos, de normas, de procesos, ¿no? Es un conjunto de todos estos elementos. ¿Qué más? ¿No? Y ya citando a Usman Napurín, ¿no? Un sistema constituye una organización de normas, de lo que estábamos hablando, ¿no? De proveer la administración de insumos para cumplir con su labor de manera eficiente y permite a los órganos y organismos de la administración pública ese aspecto quiero resaltar, ¿no? De manera o actuar de manera coordinada para obtener un resultado común. Eh, Esto es muy importante y de hecho, bueno, tanto sean funcionarios públicos, los que me estén oyendo, quienes no sean funcionarios públicos y estén desde entidades privadas, en general de cualquier organización, sabemos que para ejecutar algo, sea lo que sea, con la administración pública, un acto administrativo, una política, un plan, por ejemplo, una orden de una sentencia, ¿no? Hasta el propio Poder Judicial, necesitamos que la administración pública actúe de manera coordinada. ¿Qué significa coordinada? Que cada uno no esté haciendo acciones individualizadas, ¿no? Y no comunicarse entre ellos. Entonces, la creación de los sistemas, tanto administrativos como funcionales, se regulan en la ley en la LOPE, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, tienen esta finalidad de que los actores, los distintos actores, actúen de manera articulada para obtener un resultado común, que va a ser el de la propia política, el del propio plan, ¿no? ¿Qué más? Los sistemas cumplen un rol medular al organizar de una manera más racional a las actividades públicas. ¿Qué significa de una manera más racional? Es decir, más eficiente, de que una administración pública se dedique o tenga competencias específicas respecto de un tema, de un sector, por ejemplo, específicos, y otra entidad pública tenga otras competencias y se complementen y no haya un conflicto de competencias, ¿no? Y tampoco hay un desborde, o sea, dos entidades públicas no se pueden ocupar de lo mismo. De repente sí, quizás sea necesario tras luego una evaluación, pero lo ideal es que no sea así en todas las entidades, ¿no? Entonces, esta manera de entender más
nacional a las actividades de la administración pública es lo que importa en los sistemas administrativos y funcionales, ¿no? Y justo decía Guzmán Apurino, y permitir que ellas se realicen de manera coherente, ¿no? O sea, que tenga coherencia las actuaciones de cada administración pública. ¿Qué más tenemos? Que, bueno, Guzmán considera que la organización, tanto sistémica como sectorial, constituyen íconos de la gestión pública moderna y advierte que su ejercicio debe ser racional dentro de ciertos límites, sin afectar la necesaria especialización y autonomía de las entidades, que era lo que estábamos comentando justamente hace unos segundos, ¿no? Es importante que las administraciones públicas coordinen entre sí y bueno, y ahora cuando hay muchos temas como por ejemplo, bueno, ya ustedes conocen el tema de la interoperabilidad entre las administraciones que está en la ley de procedimiento, ¿no? Desde hace mucho tiempo, pero claro, ¿cómo lo implementamos, ¿no? Y ahora está en vanguardia el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo podemos, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para hacer más efectivo este sistema de interoperabilidad de las administraciones públicas, ¿no? Entonces, lo que quiero resaltar y quiero que se queden con la idea de esta diapositiva o de la importancia de que sea un sistema nacional es ese, ¿no? De que tengamos un conjunto de estrategias, normas, procesos ordenados con la finalidad de articular a las distintas administraciones públicas y que tengan competencias específicas y coordinen entre ellas, ¿no? O sea, entonces, sí es importante resaltar eso. Como les menciono, sé que tienen una sesión donde lo van a analizar de manera mucho más detallada, pero sí quisiera que tengan en cuenta esto porque me sirve luego para poder explicar todo el funcionamiento de cómo se regulan las políticas nacionales, ¿no? Bien, aquí es necesario ver todos los objetivos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Evidentemente, no podremos o no podríamos implementarlo de una manera adecuada si no sabemos cuál es la finalidad específica de este sistema, ¿no? Y es uno de ellos constituirse en un espacio institucionalizado, ¿no? Necesitamos que sea institucionalizado para que sea efectiva la prestación o el ejercicio de las competencias de la administración pública, ¿no? ¿Para qué? Para la definición concertada de una visión de futuro compartida. Efectivamente, no sé qué, los buenos funcionarios quieren que mejorar la vida de los ciudadanos en términos generales, ¿no? Pero necesitamos una visión, es compartida, pero debe ser concertada. ¿Qué significa concertada? Hablada, discutida, organizada, planificada, ¿no? Y también de los objetivos y planes estratégicos para el desarrollo nacional armónico, sustentable, sostenido y descentralizado del país. ¿No? Esta última frase es bien medular, el tema de la descentralización en el país, ¿no? De que cada nivel de gobierno tiene autonomía, pero esa autonomía no se puede confundir con lo que es autarquía, ¿no? Que quiere decir que no, yo actúo como nivel de gobierno solo sin observar las disposiciones generales, ¿no? Que generalmente, no digo que pasen todas las municipalidades, pero hay municipalidades que consideran erróneamente que a través de una ordenanza, por ejemplo, se puede regular eh, cierta materia, cierto sector respecto de su jurisdicción y como las ordenanzas tienen rango de ley, a veces erróneamente consideran que pueden pues transgredir la ley a través de una ordenanza, ¿no? Y ello no es así. Entonces, el tema de la descentralización sí hay que entenderla como autonomía, pero no autarquía, ¿no? ¿Cuáles son otros de los objetivos, no? Articular e integrar en forma coherente y concertada las diferentes propuestas y opiniones. ¿Para qué? Para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y los planes nacionales, sectoriales, institucionales y subnacionales, ¿no? Así como las orientaciones, los métodos, los procesos y los instrumentos para el planeamiento estratégico, ¿no? Entonces estamos hablando una vez más de la manera de articular y ser coherente en esa articulación, ¿no? Y concertada en el sentido de recoger cada opinión, cada sugerencia de cada nivel de gobierno y en general de todas las administraciones públicas implicadas en el sistema nacional. Lo que vamos a ver luego, que claro, va a depender de qué política se trate o de qué plan se trate, ¿no? Bien, otro de los objetivos es promover y articular. O sea, acá es importante el rol de promoción que tiene el Estado, ¿no? Respecto de los programas de fortalecimiento de capacidades para el planeamiento estratégico.
Eso está muy relacionado con el tema del servicio civil, ¿no? O sea, necesitamos que nuestros funcionarios públicos se encuentren capacitados en la medida que puedan ejercer efectivamente una articulación de manera concertada y coherente, ¿no? Esa capacitación está relacionada, como digo, a temas de servicio civil, en temas de funcionarios públicos. Pero desde este plan, lo que se pretende, perdón, desde este sistema, lo que se pretende es promover y articular eso, ¿no? Porque es necesario que nuestros funcionarios estén capacitados para implementar las medidas que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Cuál es el cuarto objetivo, no? Desarrollar los procesos y las acciones para el monitoreo de la gestión para resultados de mediano y largo plazo, ¿no? En coordinación con el Consejo Nacional de Competitividad, ¿no? Basado en los diferentes instrumentos del planeamiento estratégico y con orientación hacia la promoción de la modernización administrativa, ¿no? Y logro de estándares de eficiencia al servicio ciudadano, ¿no? Así como, o sea, ¿qué más, no? La mejora de los índices de competitividad del país para aprovechar las oportunidades de la dinámica internacional ofrece en el marco de los tratados internacionales, ¿no? ¿A qué se refiere todo este objetivo que necesitamos desarrollar en o dentro del sistema nacional? Es fundamental, ya no solo, claro, hablábamos de articular, integrar, concertar de forma coherente, pero ¿qué más? Es importante un monitoreo de la gestión, ¿no? ¿Qué es un monitoreo de la gestión? Es una supervisión luego de, por ejemplo, aprobar una política o de un plan. Eso lo vamos a ver detalladamente más adelante, pero si se dan cuenta es uno de los objetivos generales que está dentro del sistema. El sistema no solo se va a enfocar en la articulación de estos actores, en la concertación, sino también de hacer un seguimiento, ¿no? Porque efectivamente no vamos a poder saber cómo vamos si no lo evaluamos, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando dice monitoreo de la gestión para resultados, ¿no? Y tiene que ser tanto a mediano como a largo plazo. El punto 5, ¿no? ¿Qué más se debe promover en ese rol de promoción de la administración, ¿no? La cooperación y acuerdos entre los sectores públicos y privados, ¿no? O sea, es importante, ok, ya no solo estamos en el ámbito dentro de la administración pública, sino salimos de él para adentrarnos también en la relación que tiene esta con los particulares, ¿no? A través de cooperaciones, acuerdos, de convenios, ¿no? Toda esta regulación específica y bueno, de manera general las disposiciones comunes están en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Hay todo un capítulo relacionado a lo que es la cooperación, la convenios, tanto entre las propias administraciones públicas, porque ustedes ya advierten, ¿no? En sus prácticas que hay convenios entre propias administraciones públicas, pero también con los privados, ¿no? Y acá es muy importante si queremos lograr las diferentes políticas, los diferentes planes, que tengamos estos convenios necesariamente con el sector privado, que no solo me refiero a empresas, concesionarios de servicios públicos, por ejemplo, sino también con la participación ciudadana. Y de hecho, la participación ciudadana es un tema muy importante que también está regulado en todo este sistema. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero ya no solo adentrarnos no solo corresponde a lo que es gestión pública, la administración, sino también es establecer alianzas con el sector privado, ¿no? ¿En dónde, no? Y acá este objetivo 5 lo dice, ¿no? En el proceso de formulación de los planes estratégicos, es decir, desde la formulación. O sea, no solo en el ámbito de empresa privada, cumple con eso, sino puede formular, ¿no? Sociedad civil, puedes ayudarnos a formular, ¿no? Estratégicos tanto nacionales, sectoriales, institucionales, subnacionales, ¿no? Así como, y es lo que les digo, ¿no? En la ejecución de los programas y proyectos priorizados en esos ámbitos, ¿no? Para asegurar el desarrollo nacional y la mejora constante de la competitividad del país, ¿no? ¿A qué se refiere cuando decimos competitividad del país? A específicamente el desarrollo económico, el cierre de brechas, ¿no? Que hay, por ejemplo, en infraestructura pública, cuando se brindan servicios públicos, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y por último, el último objetivo es promover la formulación de planes estratégicos. Ya es un objetivo más aterrizado, como se dan cuenta, específicamente en planes estratégicos, programas y proyectos con visión prospectiva de mediano y largo
plazo, ¿no? ¿Qué significa estratégico, no? O sea, no es armar un plan por armar un plan, es identificar, por ejemplo, qué zona es la más vulnerable, qué sector es el que necesita de una priorización, por cuáles razones. Son varios, es uno, cuál es la demanda, a qué población va a beneficiar cierto plan, ¿no? Entonces, eso es estrategia pública, ¿no? Ya también está regulado en las guías de la política, las guías de ese plan que vamos a estudiar de manera general, porque de hecho esas guías, si ustedes han tenido oportunidad ya de revisarlas, son son, más allá de decir que son muy largas, son muy técnicas, ¿no? Y técnicas no solo a nivel de los abogados, de los que somos abogados, sino también interdisciplinaria. Requiere expertos de otras ramas, ¿no? Eso lo vamos a ver, solo me adelantaba para decir que sí hay un planeamiento y unos pasos a seguir específicos sobre esto, ¿no? Pero bien, entonces sí quiero que quede claro que existen estos 6 objetivos del sistema que se han dado cuenta, tratan de abarcar todo lo que es el planeamiento estratégico, ¿no? De que no solo está en la administración y de la importancia que hay en esta entre administraciones públicas, sino también con la participación privada, ¿no? Y el promover desde la formulación hasta la ejecución de los planes estratégicos, ¿no? Bien, eso es algo muy general. Si se han dado cuenta, solo he descrito lo que es el sistema, el SINAPLAN, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Y los principales objetivos. Ahora vamos a ver, y me resulta importante saber qué es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Ya lo habíamos advertido en el punto anterior, que es el ente rector de este sistema, ¿no? El sistema está compuesto por muchos actores, lo vamos a ver ahora, pero el ente rector es el CEPLAN. Entonces, ¿qué es el CEPLAN? Y este punto es importante, ¿no? Es el organismo técnico especializado que ejerce la función de órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Esa es su naturaleza jurídica, ¿no? ¿Y por qué me resulta importante señalar lo que es la naturaleza jurídica de este organismo público, ¿no? Y nos vamos para ello a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el artículo 33, que nos dice que los organismos técnicos especializados, como lo es el CEPLAN, se crean por excepción, ¿no? Cuando existen la necesidad de, uno, planificar y supervisar o ejecutar y controlar políticas de Estado de largo plazo, de carácter multisectorial o intergubernamental, que requieren un alto grado de independencia funcional. Dos, establecer instancias funcionalmente independientes que otorgan o reconocen derechos de los particulares para el ingreso a mercados o el desarrollo de actividades económicas, ¿no? Que resulten oponibles a otros sujetos de los sectores públicos o privados, ¿no? Y los organismos técnicos especializados, ¿no? La estructura general de estos organismos, de los OTES, están dirigidos por un consejo directivo, efectivamente, se sujetan a los lineamientos técnicos del sector correspondiente, con quien coordinan sus objetivos y estrategias, ¿no? Y su política de gasto es aprobada por el sector al que están adscritos en el marco de la política general de gobierno, ¿no? En el caso de ese plan, eh, su política de gasto, sus recursos provienen directamente pues del gobierno nacional y a través de donaciones, ¿no? Pero no es que tengan una fuente de financiamiento directa como las municipalidades, ¿no? O sea, provienen, ya tienen una partida específica, ¿no? De gobierno nacional. Bien, así como adentramos en el tema de manera muy general en el SINAPLAN, tenemos que ver cuáles son las funciones de ese plan como órgano rector, ¿no? La norma que crea, que es el decreto legislativo 1088, establece funciones generales y luego específicas, ¿no? Las generales, y fíjense que lo colocan como una primera función, es el conducir el proceso de formulación y difusión de una visión compartida y concertada de futuro del país en sus diversos sectores y niveles de gobierno. Es, yo diría, la base la razón de ser de ese plan. Y luego que sigue, ¿no? Función general, apoyar al presidente del Consejo de Ministros en el cumplimiento de la función de coordinación, de la planificación estratégica concertada en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Y bueno, ahí se señala la base legal, ¿no? ¿Qué más?
asesorar a las entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollo, ¿no? Eso era lo que les comentaba. No solamente van a estar involucrados en la formulación de una política, de una política de Estado, sino también en el seguimiento. Vamos a seguir cómo se está implementando, pero luego también evaluar en base a ese seguimiento que se ha hecho, ¿no? Y vamos a ver cuál es la razón de eso para luego ver si se tiene que actualizar, si se tiene que cambiar, ¿no? Pero las funciones de plan están en esos tres ámbitos, en estas tres fases, ¿no? Formulación, seguimiento y evaluación. Eh, ¿Con qué finalidad, no? Dice la norma, de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Ahora, me detengo aquí unos instantes para confirmar, determinar de que efectivamente lo que busca el CEPLAN es sí conducir el proceso de formulación de políticas, pero en base a políticas, o mejor dicho, instrumentos normativos más generales, ¿no? Como ya ustedes han visto, por ejemplo, el tema de la modernización del Estado, ¿no? O acuerdos, por ejemplo, internacionales que tenga el Perú en temas de gestión pública. Entonces, lo que hace ese plan es dar o asegurarse que las políticas que se crean en el país tengan una coherencia ya no solo entre todo el gobierno nacional, entre las normas que tenemos en el gobierno nacional, sino también respecto de planes o una con visión de futuro compartida, como bien dice acá la norma, ¿no? Generales. O sea, es materializar cómo vamos a hacer que, por ejemplo, hayan más beneficiados en cierta zona respecto del servicio primario de salud, ¿no? O servicio de agua potable y saneamiento. Entonces, eso es un tema bien, bien importante porque no solo el CEPLAN se va a encargar de articular y asegurarse del ámbito normativo, no sé, reglamentario, sino también ya más general, como lo pueden ser algunos acuerdos incluso hasta internacionales respecto de la función, la gestión pública, ¿no? Y bueno, aquí esta función general número 4 es ya un tema que en la que ese plan se ha especializado un montón, ha llegado a un nivel de especialización muy, muy, muy profundo, y es el desarrollar metodologías e instrumentos técnicos para asegurar la consistencia y coherencia de este plan estratégico de desarrollo nacional, ¿no? Que está orientado evidentemente al desarrollo armónico y sostenido del país, ¿no? Y al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de Derecho, ¿no? Entonces, ese plan efectivamente desarrolla metodologías e instrumentos técnicos. Es decir, ese plan, en otras palabras ya un poco más informales, eh, establece o crea la receta, ¿no? Los pasos a seguir como una receta, ¿no? Necesitas estos insumos y la preparación es esta, para que puedan formular las políticas y los planes de manera articulada, ¿no? Entonces, esas metodologías, instrumentos técnicos, lo hace ese plan, ¿sí? Y esto, como les digo, ya han podido advertir del peruano, sé que ustedes están muy atentos al peruano todos los días, este último año, en el 2024, bueno, desde el 2023 también, pero este último año se han actualizado muchas normas de metodologías y normas técnicas del CEPLAN, ¿no? Entonces, y esa actualización es constante, o sea, el CEPLAN siempre está a la vanguardia de sus propias metodologías e instrumentos técnicos normativos, ¿no? Luego vamos a ver qué tan beneficioso es o no es, ¿no? Pero bueno, estamos todavía en las funciones generales que tienen, ¿no? ¿Cuál es otra función, no? Promover y orientar la formación y actualización profesional y técnica de especialistas en planeamiento estratégico, prospectiva y formulación y evaluación de políticas públicas y planes en los tres niveles de gobierno y en las instituciones de educación superior, ¿no? Em, Era lo que hablábamos y acá ya lo está materializando más de manera más específica, ¿no? Que es el tema de la capacidad de los funcionarios públicos, ¿no? De la capacitación que necesitan para entender estas metodologías y estos instrumentos técnicos normativos. Evidentemente, o sea, son instrumentos técnicos, no es un conocimiento general que te pueden enseñar en cualquier facultad de derecho, ¿no? Son metodologías e instrumentos técnicos que necesitan un grado de especialización, ¿no? Entonces, esta es una función también de ese plan, ¿no? De promover que los funcionarios se capaciten en
en esos temas, ¿no? ¿Cómo promueven? Con la difusión no solo de la norma técnica, sino de guías, de brochures, o sea, la manera en que pueda ser más digerible la información, ¿no? ¿Cuáles son todas las funciones, no? Presentar, bueno, a consideración del presidente del Consejo de Ministros para su posterior presentación al Consejo de Ministros, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que debe contener los lineamientos de política, prioridades, objetivos, metas y la definición de las acciones de orden estratégico para el desarrollo armónico y sostenible del país, ¿no? Ya esto sí, esto hace referencia específicamente al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? También se encarga de eso, que es como la norma madre que va a ser el marco bajo las cuales las políticas de Estado, las políticas nacionales, luego vamos a ver la diferencia, se deben de marcar, ¿no? Por esta visión compartida y concertada de futuro del país que se nos menciona constantemente en las normas de ese plan, ¿no? ¿Cuál es la función general 7, ¿no? Promover sinergias entre las organizaciones de los sectores públicos y privados de la sociedad civil. Si se dan cuenta, todas estas funciones generales están directamente relacionadas con la finalidad del SINAPLAN, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que quería dar a ver o observar cuando explicaba cuáles eran los objetivos del SINAPLAN, ¿no? ¿Por qué? Porque ese plan justamente va a realizar una materialización de esos objetivos, ¿no? A través de estas funciones específicas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay una coherencia entre los objetivos del SINAPLAN, ¿no? Y las funciones generales de ese plan como ente rector. El ente que va, significa ente rector, el ente que va a liderar todo este proceso, ¿no? Bien, ¿no? Y finalmente, bueno, como una función general es expedir las directivas que corresponden dentro de sus competencias, ¿no? Bien, ahora, así como tenemos funciones generales, también tenemos funciones especiales, ¿no? Y la normativa de ese plan, que es el Decreto Legislativo 1088, ¿no? Las clasifica en tres, ¿no? En materia de prospección, en materia de coordinación y en seguimiento y evaluación. ¿Qué quiere decir en materia de prospección, ¿no? O ¿cuál es la función ahí que ese plan debe cumplir? Y es orientar y desarrollar estudios estratégicos para la identificación de tendencias internacionales, oportunidades, riesgos y contingencias, y plantear opciones estratégicas para la aplicación de las conclusiones y recomendaciones de estos estudios. ¿Qué más? Identificar y definir escenarios estratégicos futuros en base a estudios prospectivos y de análisis integral de la realidad, de las potencialidades de los activos tangibles e intangibles y del entorno internacional, promoviendo la participación de los centros académicos e investigación del país. Entonces, ¿qué quiere decir esta función especial de prospección? De que ese plan va a analizar, estudiar o promover en la investigación respecto de las tendencias de las realidades fuera del país, por poner un ejemplo en concreto, o sea, en materia de promoción de la inversión privada, ¿no? Por ejemplo, en temas de las asociaciones público-privadas. Eh, ¿En qué estamos en asociaciones públicas? ¿Cómo está el mundo en asociaciones público-privadas? Porque ustedes, como pueden saber, las APPs, las asociaciones público-privadas, ¿no? Es este mecanismo mediante el cual se desarrollan proyectos de infraestructura o sea, muy pesados, ¿no? Que a diferencia de, bueno, de las obras públicas, lo vamos a ver en tema de contrataciones más adelante, ¿no? Resultan más eficientes porque se encargan ya no solo de la construcción, por ejemplo, de un hospital, sino de la operación, del mantenimiento, ¿no? Bueno, cerrando paréntesis, por ejemplo, en temas de APPs, ¿no? O sea, cómo estamos a nivel internacional y cómo está el Perú dentro de la posición de estas asociaciones público-privadas en tema de contratación pública, ¿no? Que de hecho estamos muy bien, ¿no? Pero es identificar esto, ¿no? Identificar cómo la realidad internacional puede afectar o cómo puede involucrarse el Perú en esta, ¿no? Para un desarrollo ya no solo dentro de lo que es el ámbito nacional, sino con prospección de futuro, ¿no? Y de futuro y a nivel ya no solo nacional, sino también internacional, ¿no? Bien, en materia de coordinación, ¿cuáles son las funciones especiales, no? Lo que hablábamos de materia de articulación entre todas las administraciones públicas, ¿no? Y es promover, concertar y articular
la propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Con los poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y locales, los partidos políticos y las instituciones representativas de la sociedad civil, ¿no? Utilizando metodologías de participación directa y otras diversas de sondeo de opinión válidas, ¿no? Estas metodologías están en las guías que les comentaba, ¿no? ¿Qué más? El tema de coordinación, ¿no? Recibir, orientar y orientar las iniciativas del sector privado, ¿no? Y previa evaluación, articular sus requerimientos de decisiones en cuanto a promoción y apoyo al Estado, guardando coherencia con los objetivos de desarrollo nacional, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, otra vez materializado de manera ya más específica el tema de la articulación, no solo la administración, sino también con el sector privado, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Promover la armonización de la formulación de planes y políticas de desarrollo multisectorial, sectorial y territorial con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Como punto siguiente es el coordinar con los órganos responsables de la unificación de criterios y metodologías para la elaboración de líneas de base, indicadores y toda información relevante que sirve de insumo para la toma de decisiones en materia de planeamiento estratégico y definición de planes y políticas. Este tema o esta función es muy determinante para lo que es la interoperabilidad entre las administraciones públicas, ¿no? Como dice aquí, ese plan se va a encargar de coordinar con los órganos responsables, ¿no? La unificación de criterios y metodologías para establecer, por ejemplo, un estudio de cuánta población puede ser beneficiada si se construye cierta infraestructura pública, ¿no? Entonces, el gobierno regional de Ica y el gobierno regional, no sé, de Loreto, tienen diferentes metodologías. Entonces, desde una perspectiva nacional, no se va a poder articular o no se va a poder tener un plan estratégico, coordinado, coherente, si se utilizan metodologías distintas, ¿no? Por ejemplo, entonces lo que ese plan o es una de sus funciones es coordinar con sus órganos responsables, unificar criterios, ¿no? Es decir, o sea, a través de la concertación articulada, establecer criterios comunes para, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ambas estamos gobiernos regionales, por ejemplo, ¿no? Pero a eso hace referencia, ¿no? Y bueno, como tema también en materia de coordinación está el coordinar con el Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? Con la finalidad de integrar los objetivos de seguridad nacional al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que es un tema transversal, ¿no? Y bueno, finalmente, dentro de las funciones especiales, ¿no? Está el tema de el seguimiento y la evaluación. O sea, no, ese plan no se limita a formular o sea, y establecer todas las metodologías para la formulación de políticas públicas, sino también, pues, efectivamente para dos temas, ¿no? Que es el seguimiento, como cómo se está implementando dicha política pública o plan, y cuál es la evaluación a partir de seguimiento. Entonces, son estas fases que les comentaba al inicio, ¿no? Y es, como bien dice acá, esta función, ¿no? Desarrollar el seguimiento y la evaluación de la gestión estratégica del Estado, ¿no? Que comprende el seguimiento y la evaluación de los planes y políticas, los objetivos, los programas y los proyectos prioritarios de desarrollo nacional, ¿no? En coordinación con los órganos del sistema e informar, ¿no? De forma periódica al presidente de la República y al presidente del Consejo de Ministros sobre sus avances, obstáculos y oportunidades y nivel de cumplimiento de resultados. Esto es muy importante porque para la promoción de las distintas políticas públicas que vamos a ver, políticas nacionales, es muy necesaria y hasta incluso a veces muy determinante eh, la participación del Poder Ejecutivo, pero específicamente sobre el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Porque son los que pueden promover ya no solo la ejecución de la política, sino también en la relación que tengan con el Poder Legislativo, quizás una ley que sea necesaria para mejorar cierta política pública de cierto sector, ¿no? Entonces, por eso es que siempre se tiene que dar cuenta así de manera directa, lo hace ese plan, a estos dos órganos del Poder Ejecutivo, ¿no? Por eso es importante en el seguimiento y evaluación. Y bueno, finalmente, ¿no? Informar en forma periódica también o a su solicitud al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros, sobre la situación económica, social, ambiental e institucional, ¿no? En el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Y de los planes multisectoriales, sectoriales, institucionales y territoriales.
Entonces, como se dan cuenta y podemos advertir tanto de las funciones generales como de las funciones especiales que tiene ese plan, que es un organismo muy completo y más allá que completo y como bien lo establecíamos en su naturaleza jurídica de OTE, de organismo técnico especializado, fue o es creado de manera excepcional porque resulta necesario un organismo que se encargue específicamente de la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, ¿no? Que finalmente es el marco general y normativo bajo los cuales los tres niveles de gobierno y las demás administraciones públicas van a basar sus actuaciones, ¿no? Entonces, es importante tener en clara tantas estas funciones, ¿no? Bien, ya habiendo establecido qué es el SINAPLAN, cómo ese plan es un órgano rector y cómo materializa a través de estas funciones que, como han visto, son muy específicas, muy completas. De hecho, vamos a tener algunas ciertas críticas ya a la medida que vayamos viendo estos reglamentos, estas guías, porque no todo en la vida es perfecto, pero es un buen indicador de una estrategia, coordinación a manera nacional, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el reglamento que regula las políticas nacionales. Bien, no lo he colocado aquí, pero el reglamento está aprobado por el Decreto Supremo 029-2018-PCM, el reglamento que regula las políticas nacionales, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este reglamento? Desarrollar la rectoría de las políticas nacionales, ¿no? En todo el territorio a fin que sean implementadas por las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, ¿no? En beneficio de los ciudadanos. Entonces, es bien importante resaltar este aspecto de los tres niveles de gobierno, que está relacionado directamente con el tema de la descentralización, de la que comentábamos al inicio, por el tema de la autonomía, ¿no? Si bien cada nivel de gobierno, para los que quizás recién se conectan y nos están escuchando, cada nivel de gobierno tiene autonomía, pero eso no significa que no observará el marco jurídico general que rige en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y que parte por los instrumentos normativos de las políticas, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no? El ámbito de aplicación se encuentra bajo el ámbito de aplicación en lo que les sea aplicable en sus competencias. Los ministerios, las entidades públicas del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, las universidades públicas, las mancomunidades regionales y municipales, ¿no? Yo creo que ahí, de hecho, este tema de las mancomunidades regionales y municipales está un poco de más mencionarlos porque ya están pues dentro de lo que es gobiernos locales. Entiendo que lo que ha querido este reglamento es establecerlo expresamente para no generar una especie de olvido de estas mancomunidades, ¿no? Pero bueno, es un detalle nada más. ¿Y qué más dice, no? Incluso el ámbito de aplicación dice resto de entidades del Estado, ¿no? Siempre y cuando las políticas nacionales las incluyan en el marco de la implementación y su evaluación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo va a incluir una política o no a cierta entidad? Por ejemplo, dependiendo del sector, ¿no? O evidentemente, hay entidades públicas, ¿no? Que no están directamente relacionadas con, por ejemplo, el sector de agua potable y saneamiento, ¿no? Pero a eso se refiere. Bien, lo importante también es que este reglamento que regula las políticas nacionales y esta clasificación que hace el propio reglamento, me permite señalar que la nomenclatura de este reglamento es errónea, ¿no? Porque lo que regula el reglamento en realidad son políticas de alcance nacional. Como se dan cuenta, existen tres tipos de políticas de alcance nacional: políticas de Estado, políticas general o la política general de gobierno y las políticas nacionales, ¿no? Entonces, creo que la nomenclatura correcta para este reglamento hubiera sido reglamento que regula las políticas de alcance nacional, ¿no? Pero bueno, ya he aprovechado eso para mencionarles que existen tres, ¿no? De alcance nacional. Ahora vamos a ver las diferencias. Primero, ¿no? Las políticas de Estado. Las políticas de Estado
definen lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo, ¿no? A fin de lograr el bienestar de los ciudadanos, evidentemente, ¿no? Y el desarrollo sostenible del país, ¿no? Son el resultado de un consenso alcanzado en el Foro del Acuerdo Nacional. Ya habíamos hablado que este Foro de Acuerdo Nacional pues era un espacio de diálogo y construcción de consensos, ¿no? Y que estaba integrado tanto por los tres niveles de gobierno, como los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República y las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, de general de los agentes privados, ¿no? Eh, ¿Y qué dice, no? Estas políticas de Estado están contenidas en el Acuerdo Nacional y se concretan en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que es lo que hablaba ese plan, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros, a través del centro del CEPLAN, facilita el seguimiento a las políticas de Estado, ¿no? Entonces, quedémonos con esta idea de que las políticas de Estado establecen esos lineamientos generales que van a orientar el accionar del Estado en el largo plazo, ¿no? Y aquí vamos a ver la diferencia con las políticas o la política general de gobierno, ¿no? Esta política es el conjunto de políticas priorizadas que se desarrollan a través de políticas nacionales, ese conjunto de políticas nacionales, pero como que la general es efectivamente la general de gobierno, se compone de ejes y lineamientos que orientan el accionar del gobierno durante el mandato del presidente de la República. Están contenidas en el Acuerdo Nacional y se concretan en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, ¿cuál es una de las principales diferencias, o mejor dicho, la principal diferencia entre la política de Estado con la política general de gobierno? Que efectivamente una es más general que la otra, ¿no? La política general de gobierno va a estar orientado o va a estar relacionado al mandato del presidente de la República, ¿no? Es cuando el presidente de la República, pues desde postulante, ¿no? A ser presidente, arma un plan de acción, ¿no? De las directivas, los lineamientos que va a seguir su gobierno de ganar, ¿no? Y cuando ya llega, pues, al poder, tiene un marco, ¿no? Un plan para implementarlo. Entonces, eso se traslada a lo que sería la política general de gobierno, ¿no? O sea, va a depender del mandato del presidente de la República. Por eso mismo está bajo la dirección del presidente de la República, ¿no? Y debe ser presentada por él o la presidenta del Consejo de Ministros de la República conforme lo dispuesto en la Constitución Política, ¿no? Ya es una formalidad. El presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Apoya al presidente de la República en la gestión de la política general de gobierno, ¿no? Entonces, él va a ser presidente del Consejo de Ministros mediante la coordinación, seguimiento, el cumplimiento y evaluación de las políticas priorizadas, ¿no? Y claro, aquí tenía importancia el rol de ese plan, que es el organismo especializado, técnico especializado, que va a coadyuvar a cumplir este mandato, ¿no? ¿De quién va a hacer el seguimiento? ¿Quién va a reportar tanto al presidente de la República como al presidente del Consejo de Ministros? CEPLAN, ¿no? Entonces, ese es el ente que va a estar detrás, como fiscalizando, ¿no? Evaluando el cumplimiento de las diferentes políticas, ¿no? Entonces, ahí es el rol clave de ese plan, ¿no? Y bueno, acá hay en estos dos bullets siguientes unos puntos un poco formales, ¿no? Que dice que, y fíjense, porque esto no es un tema, pues, del que se tenga que esperar mucho de una vez asumido el gobierno del presidente de la República, ¿no? Y dice, ¿no? A los 40 días de haber asumido funciones el presidente de la República, ¿no? Y por iniciativa de el Consejo de Ministros aprueba mediante acuerdo la política general de gobierno, ¿no? En el marco de políticas de Estado, ¿no? Los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional y las políticas nacionales vigentes, ¿no? Dicha política general se materializa mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, solo a los 40 días, si se dan cuenta, ya por iniciativa del propio presidente de la República, el Consejo de Ministros debe aprobar el acuerdo de la política general de gobierno, ¿no? Y esa política general de gobierno, pues tampoco es que sea algo inventado y de otro mundo, ¿no? Sino que tiene que necesariamente encontrarse dentro del marco ya de las políticas de Estado vigentes, ¿no? Y bueno, los objetivos que hay en los demás planes a nivel nacional. Y el último punto, ¿no? Que los ministerios competentes proponen la aprobación o actualización de las políticas nacionales que conforman la política general de gobierno bajo su competencia, ¿no? Conforme a la estructura contenida en el anexo 1
Este anexo 1 va a ser muy famoso en este reglamento de políticas nacionales, lo vamos a ver ahora, más adelante, ¿no? Y bueno, aquí dice en un plazo máximo de 80 días calendarios de publicado el decreto supremo. Entonces hay un mandato también específico para los ministerios competentes, ¿no? De proponer la aprobación o actualización de las políticas nacionales. O sea, ahora, si ustedes realizan una búsqueda rápida en Google, van a encontrar políticas nacionales y CEPLAN pues tiene se puede descargar en un Excel las distintas políticas que existen a nivel nacional. O sea, de verdad que es una gran labor de sistematizar, de identificar, porque justamente como se tiene que hacer un seguimiento y una evaluación de cada una, ese plan lo hace público, ¿no? Y si no está público alguna información, ustedes saben que a través de la solicitud de acceso a la información pueden solicitar cuáles son, por ejemplo, todas las políticas nacionales que hay a nivel nacional, ¿no? Pero sí, sí está publicado. Bien, entonces ya estamos viendo la diferencia entre política de Estado y política general de gobierno, ¿no? Política de Estado es una política general que orienta, como bien dice su propio nombre, el actuar o el accionar general del Estado a largo plazo, ¿no? Y que no necesariamente, como sí lo hace la política general de gobierno, va a depender del mandato del presidente de la República. Ahora llegamos a la parte que más nos interesa, al menos para esta sesión, que son las políticas nacionales, ¿no? Que es otro tipo de, acuérdense, de política de alcance nacional, ¿no? O sea, eso está marcada en todo lo que es el gobierno nacional y evidentemente, pues, a todos los niveles de gobierno, ¿no? Tienen que sujetarse a estas. Entonces, ¿qué son las políticas nacionales, no? Constituyen decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público de alcance nacional y sectorial o multisectorial en un periodo de tiempo, ¿no? Aquí hay bastantes elementos, ¿no? Que luego son desarrollados por el CEPLAN en sus diferentes guías y que es importante resaltar, ¿no? De que son decisiones de política, ¿no? ¿Por qué es importante vamos palabra por palabra, ¿no? Decisiones de política, ¿qué significa? A veces se ha tenido las discusiones a nivel académico de si son obligatorias o no, porque no son normas, o sea, se aprueban a través de un decreto supremo, pero en efecto no son normas propias, entonces lo que al final se ha llegado a cierta concordancia o consenso es que son instrumentos normativos, ¿no? Que guían el accionar del Estado y que los tres niveles de gobierno deben sujetarse a estas cuando implementen sus respectivas, por ejemplo, ordenanzas, ¿no? En el caso de los gobiernos locales y regionales, ¿no? Entonces es el marco que sí o sí debe ser respetado por el principio de legalidad por todos los niveles de gobierno, ¿no? Entonces pero sí, son decisiones de política, ¿no? O sea, es un instrumento normativo que proviene de política, ¿no? ¿Y qué más, no? Se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público. Entonces, para esto necesitamos determinar cuándo nos encontramos en un determinado problema público para aplicar una política, ¿sí? Quédense con esa idea que luego lo vamos a ver en las normas de ese plan. Ahora, ¿qué más? Sectorial o multisectorial. ¿Qué significa realizar una evaluación? Si, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo del sistema de agua potable o el sector de agua potable y saneamiento, que tiene una política específica, pero esta política, bueno, ya está desfasada y está en proceso de actualización. Y justo para esta actualización, se ha conformado un grupo, un grupo técnico, una comisión para evaluar, ¿no? El seguimiento también y actualizar la política de saneamiento. Y la propuesta del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, que es el ente rector de ese sector, va dirigido ya no que sea una política sectorial, sino multisectorial. ¿Qué quiere decir? Que involucra a otros más sectores, ¿no? Ya no vamos a adentrarnos porque sería pues hablar sobre un determinado sector y lo que queremos aquí es tener las nociones básicas y generales de lo que son políticas nacionales, pero es un ejemplo de cómo puede ser tanto sectorial como multisectorial, ¿no? Y en un periodo determinado es
establecer un marco, un hito de determinado tiempo para implementar una cierta política, porque justamente luego de una evaluación y de seguimiento y evaluación, estas políticas se van a actualizar, ¿no? ¿Qué más, no? Estas políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas, ¿no? Para tal efecto, toda política nacional se debe formular conforme al contenido del anexo 1. Ya vamos a ver ese anexo 1. ¿Qué más, no? Su diseño y evaluación son de competencia exclusiva de de los ministros para cada uno de o los sectores a su cargo, pudiendo tener continuidad más allá de un determinado gobierno, ¿no? Esto es bien importante en el tema de las políticas nacionales, que no necesariamente están vinculadas con un cierto gobierno. O sea, pueden haber políticas que pueden incluso, por ejemplo, abarcar 10, 12 años. ¿Y de qué van a depender eso? De una serie de estudios, de metodologías que ya se plantean en sus guías, ¿no? Y, bueno, son muy específicas, ¿no? Pero hay toda una metodología para determinar si es que esa política necesita 5 años o necesita 12 años. Entonces, no es porque los funcionarios crean y digan, bueno, creo que se necesita mucho tiempo y ya, no, no. Sí hay una metodología y pasos a seguir para determinar efectivamente si es que esta política es necesaria que no solo se dé en un gobierno, o sea, en un periodo de 5 o 6 años, sino de 12, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante también en las políticas nacionales. No están sujetas al gobierno del presidente de la República, al mandato del gobierno de la República, ¿no? En el tema del periodo. ¿Qué más? Los ministerios cuentan con el apoyo de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Para la coordinación de la formulación de sus políticas nacionales, ¿no? Ya y aquí nos sueltan un dato, ¿no? De que cada ministerio, no es obligación, pero es casi muy usual que cada ministerio tenga, o sea, el ente rector de una política nacional, o de un sistema y de que tenga una política nacional, ¿no? Así como, claro, no solo la formulación, sino también el seguimiento en lo que considere pertinente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dicen lo que considere pertinente? Porque el ente o el organismo específico que se ha creado en nuestro ordenamiento jurídico para el seguimiento es, en efecto, ese plan, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos, no? Que para la formulación, él o los ministerios involucrados, no competentes, establecen mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales, locales y otras entidades, ¿no? Eh, y la sociedad civil, ¿no? Según requiera, corresponde a la naturaleza de cada política. Y efectivamente, ese tema iba relacionado a lo que ya habíamos estado viendo de la descentralización, ¿no? Es necesario, y recordemos que nos encontramos en un gobierno unitario y descentralizado. Ya estamos hablando de la centralización, pero ¿qué significa unitario, no? Que cada nivel de gobierno no es, si bien tiene autonomía, no es autártico en el sentido de que cada uno vela por su nivel de gobierno, sino que es unitario, ¿no? Entonces se debe pensar en esta visión compartida de futuro eh, y establecer un marco que involucre a los tres, ¿no? Entonces, por eso es que se convoca o se necesitan mecanismos de coordinación con los gobiernos de otros niveles, ¿no? Entonces, ese es el marco general de las políticas nacionales, ¿no? ¿Qué son? ¿Cuánto tiempo? ¿A quiénes involucra? Ahora, ya de manera más específica, ¿no? Se enmarcan dentro de las políticas de Estado, ¿no? Si se dan cuenta, las políticas nacionales van a seguir o se van a enmarcar dentro de lo que disponen en base a lo que diga la política de Estado, que es la visión a futuro, la política general de gobierno, sí, dependiendo del presidente de la República, que por eso es que justamente cuando se cambia de presidente y hay una nueva política general de gobierno, las políticas nacionales van a tener que ser actualizadas. Ahora, el tema de la actualización también va a depender de una evaluación, ¿no? Se necesita o no actualizar, pero generalmente sí deberían ser actualizadas, ¿no? Bueno, por regla general, ¿no? Y bueno, los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Y pueden ser, es lo que estábamos hablando, estas políticas pueden ser sectoriales o multisectoriales, ¿no? ¿Qué significa sectoriales? Que corresponden al subconjunto de políticas nacionales acotadas a una determinada actividad económica.
y social, específica, que es pública o privada, ¿no? Bajo el ámbito de competencia de un ministerio. Eh, Acá, por ejemplo, podemos encontrar, siempre hablo de agua potable y saneamiento porque es lo que más investigo en temas de, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y se relaciona, ¿no? No solo agua específica, pero claro, en temas de contrataciones, en temas de gestión pública. Y, por ejemplo, una política nacional sectorial sería la que hay en temas de agua potable y saneamiento. Otra también que nos va a interesar sería la de promoción de régimen de la inversión privada, ¿no? Que regula el tema de las APPs. Luego vamos a ver que en contratación pública nos encontramos bajo un sistema administrativo, pero ya eso es discusión o estudio de posteriores sesiones, ¿no? Lo que quiero que queden claro aquí es que cuando se habla de políticas nacionales sectoriales, es que son están relacionadas específicamente a una determinada actividad económica, ¿no? Y social, o ya sea económico o social, público o privado, pero es una determinada. En cambio, las políticas nacionales multisectoriales corresponden al subconjunto de políticas nacionales que buscan atender a un problema o necesidad que requiere para su atención integral la intervención articulada de más de un sector bajo el ámbito de competencia de dos o más ministerios, ¿no? Eh, no quiere decir, acá hay una aclaración, ¿no? De que si ya hay una política nacional sectorial, como por ejemplo agua potable y saneamiento, no quiere decir que luego no pueda ser multisectorial. O sea, no hay una prohibición. Lo que sí hay es el seguimiento, una evaluación de un estudio para determinar que efectivamente pueda ser así. Eso sí es obligatorio y eso está en las normas de ese plan, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué más hay en el tema de políticas nacionales, ¿no? La concordancia de las políticas regionales y locales con estas nacionales, que era lo que comentábamos de esto, el tema de gobierno descentralizado y unitario, ¿no? El tema de la autonomía. Los gobiernos regionales y locales formulan políticas regionales y locales en sus respectivos ámbitos territoriales en concordancia con las políticas nacionales conforme a lo dispuesto en sus respectivas leyes orgánicas, ¿no? Efectivamente, esto está pues vinculado a que nos encontramos bajo un gobierno unitario en el que necesariamente debemos, o los gobiernos, los niveles de gobierno deben respetar todo el ordenamiento jurídico, ¿no? En general. Entonces, eso también es importante en las políticas nacionales. Bien, ya hemos pasado por estos tres puntos. Ahora debemos adentrarnos a lo que es la estructura, la aprobación y planeamiento de las políticas nacionales. Bien, acá planteo una pregunta, ¿no? ¿Cómo se estructura y se aprueba una política nacional? ¿No? Ya hemos establecido el marco de qué es una política nacional, qué abarca, qué se encuentra sujeta, qué contiene, ¿no? Pero ¿cómo se estructura? ¿No? Y se aprueba. O sea, ya el procedimiento, por decirlo así, formal que debe cumplir para que efectivamente sea una política nacional, ¿no? ¿Qué nos dice el propio reglamento también de las normas de políticas? Es que el texto de una política nacional que formule y proponga él o los ministerios, primero debe seguir una estructura que ya se encuentra definida en este famoso anexo 1 que está más adelante. ¿Pero qué quiere decir eso? Que la estructuración ya está definida y es de obligatorio cumplimiento. O sea, si no se sigue esa estructura para la política, rechazada de primer plano, ¿no? ¿Qué más? Que las políticas nacionales, ¿no? Previa opinión técnica del CEPLAN, entonces es necesario la opinión técnica y aprobación de ese plan, se aprueban por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y el refrendo del ministro titular del sector o sectores competentes, ¿no? Esta es la formalidad de cómo se aprueba, ¿no? Por otro lado, ¿no? Cuando es la política nacional multisectorial, es propuesta y sustentada en forma coordinada por cada uno de los ministerios intervinientes. El decreto supremo que la aprueba requiere el refrendo de la ministra o el ministro que conduce dicha política nacional. El decreto supremo aprobatorio, así como el resumen ejecutivo de la política nacional, es publicado en el Diario Oficial Peruano, ¿no? Conforme a las disposiciones que establezca el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico,
El documento íntegro de la política es publicado en el portal institucional de los ministerios competentes. Aquí sí es un tema un poco discutible, ¿no? Que en general le ocurre, y bueno, específicamente con el tema de las políticas, de si es necesario publicar toda la política en el Diario Oficial del Peruano, porque recordemos que la importancia de las publicaciones en el Diario Oficial del Peruano es dar a conocer a la sociedad civil, a la sociedad en general, de las normas que le van a regir, ¿no? Y siempre hay esa crítica de que cuando se habla de esta obligación de la publicidad de las normas, ¿no? Que es un principio que rige, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Porque toda norma se va a encontrar vigente y se va a presumir conocida por todos desde su publicación en el Diario Oficial del Peruano, por eso es tan importante esta difusión en el Diario Peruano o esta publicación. Siempre hay esta crítica de señalar que no basta con que, como dice acá, ¿no? Solo el resumen ejecutivo y el documento, el decreto supremo protocolo como resumen ejecutivo, parece que no es suficiente, ¿no? Creo, y es una crítica que comparto en que todo el texto íntegro debe estar publicado en el Diario Oficial del Peruano y no hacer la remisión como casi siempre se hace, ¿no? De que el plan o el anexo que se aprueba con ese decreto lo puede encontrar en la página, no. O sea, porque sí se necesita que todo el texto esté publicado en el Oficial del Peruano, ¿no? Para dar una cierta seguridad jurídica, ¿no? A toda la sociedad. Entonces, es un punto que sí quiero resaltar a modo de crítica, ¿no? Y bien, dentro de esta estructura, aprobación y planeamiento, ¿quién ejerce la rectoría de las políticas nacionales sectoriales, ¿no? Y la norma nos dice, ¿no? La rectoría de una política nacional sectorial eh, es la potestad, ¿o a qué es, no? Es la potestad exclusiva de un ministerio para priorizar la atención de problemas o necesidades públicas y disponer medidas sectoriales nacionales que permitan alinear la actuación de los tres niveles de gobierno, ¿no? Y de los ciudadanos según corresponda a efectos de alcanzar los objetivos de la política nacional sectorial adoptada en beneficio, evidentemente, de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿qué significa que un ministerio sea el ente rector de una política nacional sectorial? Que tiene una potestad exclusiva, ¿no? O sea, solo corresponde a ese ministerio priorizar la atención de ciertos problemas o necesidades públicas, ¿no? Si se dan cuenta aquí, el peso del rol de ente rector que tiene un ministerio es muy importante, porque va a ser el ministerio quien determine qué población o qué problema público se va a solucionar o tiene prioridad de solución, ¿no? Si bien tienen que solucionar todos los problemas que se identifique, pero ¿cuál va a ser prioritario, ¿no? Entonces, fijar la rectoría en un ministerio tiene este peso, ¿no? Porque ya tiene un impacto, hablábamos, directamente a la ciudadanía. ¿Y cuáles son las atribuciones de esta rectoría, no? En ejercicio de esta rectoría, el ministerio diseña, formula, conduce, coordina y regula, supervisa y evalúa periódicamente las políticas nacionales sectoriales a su cargo, así como ejecuta cuando corresponde, ¿no? Aquí vamos otra vez en que si bien CEPLAN es el organismo técnico especializado que va a hacer un seguimiento y una evaluación, eso no obsta a que el propio ministerio realice también una supervisión y evaluación periódica de estas políticas nacionales. ¿Por qué va esto? Porque como ya sabemos, tenemos muchos ministerios, muchos sectores con problemas públicos muy especializados, ¿no? Que evidentemente cada ministerio conoce sobre su sector, va a ser imposible desde ese plan realizar un adecuado, eficiente seguimiento y evaluación de cada una de las materias, ¿no? Evidentemente, tiene que haber una coordinación tanto entre los ministerios que son entes rectores con ese plan para dar insumos a ese plan y explicar de manera detallada este nivel de especialización de cada sector para que ese plan pueda realizar efectivamente un seguimiento y evaluación. Entonces, si se dan cuenta, esa es una actividad coordinada y coherente entre estos dos organismos públicos, ¿no? Y a eso se refiere una de las atribuciones de rectoría, ¿no? O sea, que tienen el deber, no necesariamente, porque ya existe ese plan, el ministerio no se va a encargar de evaluar, no es así.
¿Qué más? Como ente rector de una política nacional sectorial, el ministerio adopta medidas sectoriales que aseguren su cumplimiento en todos los niveles de gobierno, las cuales pueden tener carácter, y vamos a listarlos, ¿no? Pero antes de ver estos caracteres, eh, ¿qué quiere decir, no? Que el ministerio, como organismo público que tiene una potestad normativa asociada, puede establecer a través de resoluciones, resoluciones, no lo sé, a través de directivas o reglamentos, o sea, de la potestad reglamentaria, puede establecer disposiciones específicas para cumplir lo que se diga en la política nacional. Entonces, tenemos dos, por ahora, atribuciones básicas de la rectoría. Uno, que no se salva de realizar la coordinación, la supervisión, la evaluación periódica de las políticas nacionales a su cargo. Y primero, y segundo, que debe adoptar bajo la función normativa que tienen los ministerios de ciertas medidas para efectivamente cumplir lo que dice la política nacional, ¿no? A ver, ¿cuáles son estos caracteres que pueden establecer los ministerios como entes rectores? ¿No? Uno, mandatario. ¿Qué significa? Tales como protocolos, procesos, metodologías, modelos de provisión de bienes y servicios y en general cualquier disposición de obligatorio cumplimiento. ¿No? Mandatorio, potestad normativa. Pero no solo eso, promotor también. Tales mecanismos como de financiamiento, apoyo técnico, convenios de colaboración, entre otros, que incentiven el cumplimiento de las políticas nacionales sectoriales y articulación de las políticas subnacionales aquellas. ¿Qué otro? Correctivo, tales como opiniones vinculantes como consecuencia de la supervisión, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Sancionador, cuando corresponda y siempre que la ley cuente con potestad sancionadora, ¿no? Eso va a depender de cada sector, ¿no? Por ejemplo, en temas ambientales, pues, hay, por ejemplo, un evidente rol sancionador, ¿no? Por ejemplo, en temas ambientales, ¿no? Pero bueno, sin adentrarnos a un sector. ¿Cuál es otra de las atribuciones de esta rectoría, ¿no? El ministerio toma en cuenta la diversidad de las realidades regionales y locales, así como las capacidades existentes entre los tres niveles de gobierno, a fin de asegurar la viabilidad e idoneidad de las disposiciones, protocolos, estándares, procesos, procedimientos y metodologías que proponga o apruebe. Esto me remito una vez más, y soy insistente en el tema de la descentralización. Cuando se establece una política nacional, no se puede hacer ojos cerrados, ¿no? O ponerse las vendas hacia las políticas, mejor dicho, o también políticas, pero también puede ser planes específicos que tengan los gobiernos regionales y locales, ¿no? Por ejemplo, el tema de agua potable, para elaborar una política multisectorial, o en general también la sectorial de agua potable y saneamiento, se recogen los planes de los gobiernos regionales, y bueno, locales si es que hay, ¿no? Porque bueno, eso ya está referido al tema de la descentralización y la creación de los gobiernos regionales y locales son creados en aras de que son los gobiernos o es la representación del poder más cercano al ciudadano y quien más conoce de las necesidades que su jurisdicción, por ejemplo, un distrito una provincia o una región requiere, ¿no? Entonces, estos niveles de gobierno son fundamentales, resultan claves para determinar cuáles son las necesidades que deben ser priorizadas para cierta provincia, cierto distrito. Entonces, por eso es que una política nacional, para ser una efectivamente eficiente y articulada, coherente, debe recoger tanto los planes regionales como locales, ¿no? Entonces, eso es un punto importante y como ente rector del ministerio tiene la obligación de revisarlos, ¿no? Tiene la obligación de revisarlos. Y bueno, finalmente, ¿no? El ministerio con competencias compartidas, a veces en temas a veces políticas multisectoriales, debe determinar los roles y responsabilidades de cada nivel de gobierno. Ya ustedes van a advertir que en una política nacional de agua potable y saneamiento, de inversión, de régimen de la promoción a la inversión privada, eh, lo que hacen las políticas es identificar los actores involucrados y no solo identificarlos, sino establecer, ordenar que, por ejemplo, a esta entidad pública le corresponden estas competencias respecto de la actividad y a esa otra entidad le corresponde otras competencias. Entonces,
¿Eso quién lo hace? El ministerio, el ministerio ente rector del sistema de la política nacional, ¿no? Entonces es importante que tiene que determinar los roles, ¿no? Y para eso no es que pues el ministerio que es el ente rector pues considera conveniente de que ahora cierta entidad se va a encargar de tal. No, o sea, para eso tiene que revisar las leyes de creación de cada entidad, ver cuál es el ámbito de competencia, pueden sancionar o no pueden sancionar, a qué se pueden dedicar, solo a fiscalizar. Entonces, es una labor compleja como ente rector que tienen los ministerios, si se dan cuenta, ¿no? Porque no solo es articular o seguir una materialización de lo que ya está previamente en otros planes, en otras políticas más generales de Estado, de gobierno, que implementar, sino además cuidar de establecer los roles teniendo en cuenta las leyes orgánicas o las normas de creación de cada entidad pública y las competencias específicas que tiene cada entidad pública, ¿no? Entonces, por eso no es una evaluación menor y por eso es que ese plan para asegurar de que no se cometa estos problemas, estos conflictos entre competencias que de hecho hay, o sea, en algunas políticas, al menos las que ya no están siguiendo las guías de ese plan, como que son recientes, antiguas, hay en algunas, ustedes quizás en la vida profesional han podido advertir que a veces se duplican algunas funciones, ¿no? O una función no corresponde a una entidad, sino a otra, pero está en una política, entonces, por eso justamente en aras de respetar la autonomía, las competencias, atribuciones de cada entidad pública, es que ese plan ha elaborado pues una cierta metodología, ¿no? Un instrumento técnico normativo que cumplir y que justamente ayuda en la medida de lo posible a evitar esos conflictos de competencia, ¿no? Pero una vez más, si se dan cuenta, el rol de la rectoría para estas políticas nacionales pues no es nada fácil, ¿no? Y bueno, cuando se trata de políticas nacionales multisectoriales que abarcan muchos sectores, no es que haya un ente rector, sino hay un ente que lo conduce, ¿no? Porque recordemos que, como su propio nombre lo dice, ¿no? Son políticas multisectoriales, es decir, agrupan a varios sectores y ya cada sector tiene su ente rector. Entonces, alguien lo debe conducir, ¿no? Entonces, la conducción de una política nacional multisectorial supone su diseño y formulación de manera conjunta con los ministerios intervinientes, así como la coordinación, articulación intersectorial, seguimiento y evaluación de su cumplimiento, ¿no? ¿Qué más? Que la conducción de esta política nacional multisectorial se asigna ¿al quién? Al ministerio interviniente cuyas competencias y funciones sectoriales presentan mayor consistencia con los objetivos de la política, ¿no? Por eso es importante determinar cuál es el objetivo de esta política nacional. Promover el acceso a los servicios de agua potable. Promover la promoción del régimen de la promoción de la inversión privada. Entonces, es importante ese objetivo porque en una política multisectorial se va a determinar cuál de los ministerios va a ser el que conduce, quien se ajusta en sus competencias a esos objetivos, ¿no? Quien tiene mayor peso, por decirlo así, o quien es más competente en ese sentido, ¿no? Entonces, es importante, si se dan cuenta, también establecer esos objetivos, ¿no? ¿Qué más? Que la conducción se asigna mediante decreto supremo, bueno, esto es algo formal, ¿no? Que aprueba la política nacional multisectorial. ¿Qué más? Que cada ministerio interviniente es el ente rector del respectivo ámbito sectorial bajo su titularidad, de acuerdo con los objetivos priorizados a su cargo y en el marco de sus competencias y funciones, ¿no? O sea, el hecho de que sea una política nacional multisectorial no va a ser obstáculo o excusa para que los ministerios entes rectores de cada sector, ¿no? Que están agrupados en esta política multisectorial, sigan cumpliendo con su labor de ente rector en la política sectorial correspondiente, ¿no? O sea, no se van a liberar de todas estas atribuciones, ¿no? O obligaciones. ¿Qué más? Eh, Cada ministerio interviniente, bueno, eso ya lo he leído, excepcionalmente el diseño, formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de una política nacional multisectorial puede requerir la conformación de un grupo de trabajo u otro mecanismo que determine la política nacional multisectorial o acuerden los ministerios intervinientes según correspondan, ¿no? Era lo que ya habíamos comentado, de que a veces es necesario conformar un grupo de trabajo porque puede ser, como es multisectorial,
y implica varios sectores, o sea, ahí también va a depender de cuántos sectores están involucrados, pueden ser dos, pueden ser tres o más de tres, ¿no? Entonces, la complejidad se vuelve aún mayor y se necesita un grupo de trabajo para realizar o determinar los lineamientos, los objetivos específicos de esta política multisectorial, que ya no solo tenga en cuenta las normas, por ejemplo, del sector, sino también tenga en cuenta la coordinación o las normas, el ordenamiento jurídico de otros sectores, ¿no? Entonces, eso es un estudio muy especializado. Por eso es que es importante quien también lleve la conducción de una política nacional multisectorial. Y bueno, acá otras cuestiones a tener en cuenta que lo son el ejercicio de la rectoría de un sistema funcional, ¿no? El ente rector de un sistema funcional es responsable, como decíamos bien, de dirigir, coordinar, regular, operar, supervisar y evaluar el sistema funcional a su cargo, ¿no? A fin de asegurar el cumplimiento de determinadas políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. El ente rector de un sistema funcional ejerce sus atribuciones guardando concordancia con los objetivos de las políticas nacionales vinculadas con dicho sistema funcional. Aquí me permito aclarar un tema para efectivamente tenerlo en claro, que es que en la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo se regulan dos tipos, ustedes ya saben, de sistemas, ¿no? O sea, no hay que olvidar eso. Uno es un sistema funcional y otro es el sistema administrativo, ¿no? Los sistemas administrativos son 11, se encuentran listados taxativamente, o sea, solo son esos, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Y tienen que ver con la organización de lo que hablábamos de la importancia de los sistemas, pero que es transversal a todas las entidades públicas, ¿no? Por ejemplo, procuradurías públicas, ¿no? Es transversal, así se dedique pues a la pesca, a contrataciones con el Estado, o sea, es independiente del sector, ¿no? Los sistemas administrativos como contabilidad, recursos humanos, están relacionados o es transversal a todas las entidades públicas. Esa es la diferencia con los sistemas funcionales, ¿no? Los sistemas funcionales, por otro lado, no son necesariamente, bueno, no son vinculantes a todas las administraciones públicas, sino se va a especializar por el sector, ¿no? Entonces, eh, si se dan cuenta, hay un mayor grado de complejidad en esos sistemas funcionales porque se va a requerir hacer un estudio de qué entidades públicas están directamente relacionadas con cierto sector, ¿no? A diferencia de los sistemas administrativos, de que sí o sí, pues solo por ser administración pública, tiene que seguir el sistema administrativo, ¿no? Entonces, esto es para advertir la complejidad de cuando se realiza una política pública sectorial, ¿no? Y multisectorial, ni qué decir, como estábamos hablando, ¿no? Pero bueno, me he querido permitir aclarar ese tema para tenerlo en cuenta y no hacer una confusión entre sistemas, ¿no? Bien, la solución de conflictos de competencia, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros, mediante resolución ministerial, resuelve los conflictos de competencia que se presenten entre dos o más ministerios respecto a la rectoría de una política nacional sectorial, ¿no? O la conducción de una política nacional multisectorial, así como cualquier otro conflicto de competencias entre entidades del Poder Ejecutivo, ¿no? Y aquí es importante que, como estábamos hablando, ¿no? A veces en el propio sector pueden haber, o quizás hay un conflicto de competencias y a nivel multisectorial entre quién conduce, ¿no? Y quién lo va a resolver, que es lo que te dice la norma, va a ser la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Mediante resolución ministerial. Y bueno, finalmente, absolución de consultas, ¿no? El ministerio rector absuelve las consultas de carácter general que le formulen sobre el sentido, alcance y aplicación de la normativa que emite, vinculada al desarrollo de las políticas nacionales sectoriales bajo su rectoría, ¿no? En el caso de una política nacional multisectorial, el Ministerio Conductor absuelve las consultas de carácter general coordinado en lo que corresponda con el ministerio o ministerios competentes, ¿no? Es absolución de consultas y que es una atribución adicional a las que ya habíamos visto. Tanto el ministerio, que va a ser el ente rector de un sistema sectorial, como los que son respecto de los que conduce un sistema multisectorial. Bien, como ya han podido advertir, bueno, hay un cumplimiento de las políticas nacionales, ¿no? Efectivamente, no es que se quede en papel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que hay que tomar medidas para efectivamente cumplir con esas políticas nacionales, ¿no?
Y para eso hay obligaciones y responsabilidades, ¿no? Todas las entidades públicas en todos los niveles de gobierno están obligadas a cumplir las políticas nacionales. Ya hemos hablado basto de eso, ¿no? Para dicho fin, coordinan y colaboran entre sí en forma permanente y continua para el cumplimiento de las políticas nacionales. Proporcionan o registran la información que el ministerio requiere en el marco de su rectoría. Realizan medidas o acciones que no contravienen la implementación de las políticas nacionales, el cumplimiento de su normatividad. Y finalmente, asignan los recursos humanos, logísticos, presupuestarios, entre otros, para el cumplimiento de las políticas nacionales bajo criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Esto, si se dan cuenta, está relacionado directamente o indirectamente al tema de la lucha contra la corrupción, ¿no? Incluso hay toda una política específica sobre eso. Pero, ¿qué más? El ministerio establece reglas para la gestión de la información entre los tres niveles de gobierno a través de sistemas de información que produzcan, integren y analicen la información para el seguimiento, supervisión y evaluación de las políticas nacionales y la toma de decisiones estratégicas. Aquí era lo que les comentaba, el tema de las nuevas tendencias, ¿no? Y el tema de la inteligencia artificial, de cómo la inteligencia artificial puede coadyuvar a que esta bueno, a sistematizar y dar una evaluación preliminar, ¿no? Porque definitivamente luego debe ser corroborada por los funcionarios públicos, pero puede acelerar el proceso para hacer una evaluación, un seguimiento de todas las datas que cada entidad pública suba al sistema, como por ejemplo en el desarrollo de infraestructura pública, ¿no? O sea, determinar cuántos proyectos hay en fases de, no sé, estoy hablando de asociaciones público-privadas, en formulación, en planeación, y cuántas de ellas están ejecutadas, a qué nivel de ejecución van, por ejemplo, documentos asociados están publicados por acceso a la información pública, o por mejor dicho, el derecho a la información pública, ¿no? Que los ciudadanos puedan acceder a ellas. Entonces, este tema es bien importante porque hay una obligación por parte del ministerio de establecer estas reglas en los tres niveles de gobierno, ¿no? O sea, no es solamente eh, adentrarnos en el tema de la formulación, sino también en cómo la cumplimos y en qué mecanismos se toma para que se haga seguimiento. No solo por parte de la ciudadanía, que es muy importante, sino respecto de otras entidades públicas que necesitan esa información para elaborar sus propias políticas nacionales, ¿no? O sea, es importante también, por eso les decía antes, el tema de la interoperabilidad y de la eficiencia en esta para el tema de las políticas nacionales. Por ejemplo, ¿cómo vamos a elaborar una política de los recursos hídricos si no sabemos cuántas cuencas hay? ¿Y quién se encarga de identificar cuántas cuencas hay a nivel nacional? La Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta información, esta data, que a veces parece menor, resulta terminando clave porque dependiendo a esta información se toman decisiones políticas. Y estas decisiones políticas que se trasladan o se materializan en las políticas nacionales, que sirven como base para el actuar de cada administración pública, va a determinar las actuaciones de cada una de ellas. Entonces, por eso es bien importante realizar estos esfuerzos por parte del ministerio y en general de todas las entidades públicas de proporcionar una información adecuada, ¿no? Y implementar estos mecanismos de coordinación entre todas las entidades. ¿Qué otro mecanismo para el cumplimiento de estas políticas nacionales, ¿no? Y es la determinación de roles y responsabilidades de cada nivel de gobierno, ¿no? El ministerio, con competencias compartidas, determina los roles y responsabilidades para cada nivel de gobierno, ¿no? A través del establecimiento de modelos de provisión de bienes y servicios orientados al ciudadano. Era lo que les comentaba, que claro, el ministerio, si bien establece roles y responsabilidades, debe adecuarse y no crearse esos roles, ¿no? Debe adecuarse a lo que dice el ordenamiento jurídico, ver por ejemplo, ¿no? Las leyes orgánicas de creación de estas entidades donde se les comenta cuáles son las competencias y a qué están atribuidas cada entidad pública, ¿no? No es que el ministerio, pues, se le ocurra que ahora cierta entidad pública va a ejercer cierta competencia, ¿no? Era esto. ¿Qué más? Para la construcción de los modelos de provisión de bienes y servicios, el ministerio identifica el bien o servicio,
los roles y responsabilidades de cada nivel de gobierno y los principales problemas o puntos críticos que dificultan la entrega o provisión del bien o servicio conforme a la metodología que apruebe la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Vamos de nuevo con esa asignación de roles, ¿no? Ya solo que acá lo especifica en términos de bienes, de provisión de bienes y servicios, ¿no? Y finalmente, los modelos de provisión de bienes y servicios se aprueban por resolución ministerial del ministerio competente, ¿no? ¿Y a qué hace referencia esta provisión de bienes y servicios? En otras palabras, es a qué se dedica cierta entidad pública, ¿no? Por ejemplo, brindar el servicio, no sé, de acceso al agua potable, ¿no? O asegurar ese servicio, ¿no? O brindar provisión de bienes, el OSE, en la medida que gestiona o su actuar está vinculado a que se construya un hospital, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a eso se hace referencia. Y que hay también en tema de cumplimiento de las políticas nacionales, el tema de las medidas correctivas. Hay medidas correctivas en esta regulación, ¿no? ¿Y cuándo aplican, no? En caso un ministerio detecte una falta de concordancia de determinadas políticas regionales o locales con las políticas nacionales sectoriales bajo su rectoría, es decir, que los gobiernos regionales y locales no han obedecido, no se han basado en las políticas nacionales para implementar esas políticas de esos niveles de gobierno, debe comunicarlo a la autoridad responsable del nivel de gobierno subnacional, o sea, esa autoridad, a fin de que proceda a implementar las medidas correctivas que hubieran lugar. Es decir, si el ministerio advierte que no se está siguiendo la lógica nacional por parte de los gobiernos regionales o locales, se les advierte y se les dice, no, oye, revierte esta situación, ¿no? Antes de que puedan haber, por ejemplo, ya, bueno, luego una sanción quizás a los funcionarios públicos, un procedimiento disciplinario por no seguir, ¿no? Todo ese tema es un ejemplo, ¿no? ¿Qué más, no? Si luego de dicha comunicación la autoridad responsable no adopta las medidas necesarias para su corrección, el ministerio debe comunicarlo al órgano de control institucional de gobierno subnacional correspondiente para que adopte las medidas que hubiera lugar en el marco de sus competencias. Responsabilidad funcional, ¿no? Eso hace referencia a la responsabilidad de los procesos disciplinarios porque el funcionario público no está adoptando un mandato, una orden del ministerio, en este caso, de corregir o adecuar sus políticas regionales y locales a lo que dice la política nacional. Entonces, esa es la consecuencia. El ministerio, en caso detecte un incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones en el marco de la implementación de estas políticas nacionales sectoriales bajo su rectoría, puede solicitar a la Contraloría General de la República su intervención a efectos que adopte las medidas necesarias en el marco de su competencia. O sea, ya se dan cuenta que ese tema no es que pues, ay, qué bonito, formulemos una política nacional, sí, hay que cumplirla, hay una serie de pasos. No, o sea, hay una consecuencia directa cuando se incumple o no se sigue lo establecido en estas políticas de ámbito nacional, ¿no? ¿Y qué es? Ella llega a temas de Contraloría de la República, ¿no? Y puede intervenir en estas faltas, ¿no? Porque está directamente pues, relacionado a lo que es la función pública, la que hablamos inicialmente. Bueno, para el cumplimiento de estas políticas nacionales también hay otra medida, ¿no? Que es la delegación. Ay, me permiten un momento que se... Ah, no, sí, estamos bien con la batería. Pensé que nos... Sí, estamos perfectos. Hay una delegación entre niveles de gobierno como mecanismo de cumplimiento de políticas nacionales sectoriales. ¿Qué significa esto, no? Que el Ministerio Rector, previo convenio, a través de un convenio, puede delegar en un gobierno subnacional determinadas competencias no exclusivas cuando dicho gobierno subnacional cuente con las capacidades institucionales requeridas. Esa delegación está, bueno, todo ese tema está regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y lo que dice en concreto es que sí, el ministerio puede delegar o viceversa también, ¿no? Los gobiernos locales, regionales pueden delegar competencias, pero no cualquier competencia, ¿no? Y ahí hay que ver ya adentrarnos dependiendo de cada ministerio, de la municipalidad, hay competencias, como ustedes saben, pues exclusivas que solo pueden ser ejercidas por ese nivel de gobierno, pero hay competencias compartidas, ¿no? Que también pueden ser llamadas delegables. Entonces, esas competencias son las que se pueden delegar a través de un convenio, ¿no? La delegación temporal de competencias de un gobierno de mayor jurisdicción territorial a uno con menor jurisdicción territorial comprende también la delegación
de una municipalidad provincial a una municipalidad distrital y de un gobierno regional a una municipalidad provincial o distrital, según corresponda y determinen las partes conforme a la normativa vigente, ¿no? Por eso les decía que hay que ver las normas de qué competencias se pueden compartir o no. El ministerio rector, excepcionalmente, ¿no? Puede ejercer de manera temporal determinadas competencias de un gobierno regional previo convenio de delegación otra vez. Si como resultado del seguimiento y evaluación de una política nacional identifica ciertas circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que limiten o impiden la capacidad institucional de dicho gobierno regional para ejecutar la política nacional o la provisión de un servicio asociado a la misma, ¿no? Dicha delegación, además, conforme acuerden las partes, puede darse en atención a economías de escala, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo aquí? Que un ministerio rector, excepcionalmente nada más, puede ejercer de manera temporal ciertas competencias de un gobierno regional, ¿no? Y ahí te dicen en qué casos, pero sí es posible. ¿Qué más dice, no? La delegación temporal de competencias de un gobierno de menor jurisdicción a una de mayor, que era lo que hablábamos, por ejemplo, las municipalidades, a un ministerio, comprende también la delegación de una municipalidad distrital a una provincial. O sea, puede ser dentro del mismo nivel de gobierno también, ¿no? Según corresponde y determinen las partes, ¿no? Dependiendo a la necesidad que se tenga, ¿no? Pero entonces, eh, lo relevante de todo esto es que para cumplir con las políticas nacionales, o el cumplimiento de las políticas nacionales, no hay excusa. O sea, no hay excusa en temas de capacidad, en temas de delegación. ¿Por qué? Porque se puede efectivamente, entre los niveles de gobierno, delegar competencias para el cumplimiento de las políticas nacionales, ¿no? Entonces, no hay, o sea, se brindan todas las facilidades a nivel jurídico normativo para que las políticas nacionales sean efectivamente cumplidas, ¿no? Por los tres niveles de gobierno. Y acá, bueno, ya hablamos un tema del convenio de delegación, ¿no? Que este convenio debe comprender la modalidad, ¿no? Y el tiempo de delegación a favor del ministerio rector o gobierno subnacional, ¿no? Según corresponda. La forma de evaluación de los resultados alcanzados con la delegación, las condiciones y causales para su revocación, entre otros aspectos que ponen las partes de acuerdo con la normatividad que regula la delegación de competencias entre los niveles de gobierno. Está dando un poco de especificación la norma, pero como ya les he comentado, toda esta regulación sobre convenios de delegación de competencias entre entidades públicas, sea a cualquier nivel, está regulado específicamente en la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Verificación de capacidades. ¿Qué significa? Que el ministerio, en coordinación con el gobierno regional o local, con el cual haya suscrito un convenio de delegación para ejercer temporalmente alguna de sus competencias, debe propiciar el desarrollo de las capacidades requeridas por dicho gobierno subnacional para reasumirlas plenamente al término de la delegación a fin de garantizar la implementación de una política, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, esta delegación pues va a estar de la mano con la identificación de si tiene capacidad o no un cierto nivel de gobierno para implementar la política, ¿no? Era lo que ya estábamos comentando. Bien, ¿qué otro mecanismo hay para el cumplimiento de las políticas nacionales? Si se dan cuenta, no hay alguna excusa para no cumplirlas, ¿no? O sea, es decir, se brindan mecanismos de facilidades y, bueno, también obligaciones como esas, ¿no? De reportes periódicos de cumplimiento, que pueden asegurar efectivamente una evaluación y luego, perdón, un seguimiento y luego una evaluación de las políticas nacionales, ¿no? Y, por ejemplo, es que los ministerios rectores y conductores, ¿no? Elaboran reportes periódicos que contengan los resultados del cumplimiento de los objetivos de las políticas nacionales. O sea, acá se refuerza el hecho de que ese plan no es que se va a encargar exclusivamente de seguimiento y evaluación y analizar de manera muy detallada cierto sector, sino que los ministerios tienen la obligación de esos reportes periódicos de cumplimiento, ¿no? Ya ese plan puede analizar esos reportes periódicos de cumplimiento, pero quien tiene la obligación, en primer lugar, son los ministerios, ¿no? La periodicidad para la evaluación se establece en la política nacional o a solicitud de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? En la prueba política se puede decir cada cierto año se debe realizar un reporte periódico, ¿no? O también a solicitud en cualquier momento por la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Hasta el 15 de junio de cada año, los ministerios, hay un plazo si se dan cuenta, ¿no? Los ministerios rectores y conductores remiten al CEPLAN, era lo que les comentaba, los reportes referidos en el numeral precedente.
¿no? Conforme al procedimiento que se determine. ¿Dónde se determina ese procedimiento? En las guías que tiene ese plan. ¿Sí? Ahora, ese plan consolida los reportes de cumplimiento remitidos por estos ministerios y realiza un informe anual para su remisión al presidente de la República. O sea, si se dan cuenta, ya todo va cobrando sentido, ¿no? De que ese plan no es el único, también los ministerios, a través de reportes de cumplimiento, se los envía a ese plan realiza un informe anual de estos reportes periódicos y los remite al presidente de la República, ¿no? Y a la presidencia de Consejo de Ministros. Y esto no es en cualquier fecha o cuando se le ocurra, sino que hay un plazo determinado. ¿Hasta cuándo? Hasta el 15 de julio de cada año, ¿no? Ahí es cuando ustedes luego en los mensajes presidenciales del 28 de julio pueden advertir cuál ha sido el avance, ¿no? ¿Cuál ha sido el avance en el sector saneamiento? ¿Cuál ha sido el avance en el sector cultura? Entonces, si se dan cuenta, no es un reporte improvisado, sino es un reporte que ya viene incluso desde años, desde reportes periódicos de cumplimiento, ¿no? Y esa es la explicación que está detrás del mensaje presidencial donde se anuncia cada sector y el avance que hay sobre cada uno de ellos, ¿no? Este informe anual referido en el numeral precedente se publica en el portal del CEPLAN, así como en el portal de transparencia de cada uno de los ministerios competentes, ¿no? Evidentemente, para la participación ciudadana. Y bueno, llegamos a la parte de seguimiento y evaluación, ¿no? Que se debe hacer estas políticas nacionales, ¿no? El CEPLAN es responsable de centralizar la información sobre el cumplimiento de los objetivos de políticas nacionales para su adecuado seguimiento, ¿no? Es la continuación de lo que acabamos de comentar, ¿no? De que se recibe estos reportes periódicos de cada ministerio sobre cada política nacional, se centraliza en un informe, ¿no? Y para ello, eso es el seguimiento, ¿no? A ver, se evalúa si se está cumpliendo o no con los objetivos que tiene la política nacional. Por eso es que estos informes son bien detallados y son bien, en la medida de lo posible, tienen que abarcar mucha información para darle y los insumos a ese plan para efectivamente determinar o hacer este seguimiento, ¿no? Para dicho seguimiento, la citada entidad coordina con los ministerios, ¿no? Los cuales son responsables de recoger y sistematizar la información de las políticas nacionales bajo su rectoría de conducción. Y bueno, la evaluación, pues que las políticas nacionales se evalúan en su diseño, implementación y resultado, ¿no? Y según corresponda, pueden ser objeto de evaluaciones de impacto que determinen sus efectos en el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ya tenemos lo que es toda la formulación, las competencias de las entidades, absolutamente todas, ¿no? Ahora el seguimiento y evaluación. Y bueno, aquí con ustedes les presento el famoso anexo 1, ¿no? Que contiene este reglamento de políticas nacionales, que como les comentaba al inicio, sí o sí debe ser cumplido por las entidades públicas. O sea, CEPLAN no va a aceptar porque para eso es que se ha sido creado, ¿no? Para establecer un formato, una metodología común para todas las entidades. O sea, las entidades públicas no pueden regular sus políticas nacionales conforme que crean su criterio, que puede ser el mejor, pero deben ceñirse a una estructura mínima, básica, que es como le decía, es como la receta, ¿no? CEPLAN brinda la receta y cada ministerio en cada sector o los sistemas multisectoriales ya se encargan de materializarlo, ¿no? A través con sus conocimientos respecto de cada sector. Entonces, este es el famoso anexo 1 del Reglamento Nacional de Políticas que señala cuáles son las partes y qué debe ir en cada parte, ¿no? O sea, qué se debe analizar sí o sí en una política nacional. Entonces, cuando ustedes revisen una política nacional, va a tener esa estructura necesariamente. Y bien, ya apurándonos un poco, que de hecho han podido advertir que he hablado un poco rápido, pero es que si se dan cuenta, el tema de todo lo que es el reglamento o la regulación de las políticas de alcance nacional, que incluyen a las políticas nacionales, es una disciplina que merece un curso incluso solo para ello, ¿no? Entonces, lo que les he tratado de brindar aquí son las bases, son las condiciones necesarias, ¿no? El conocimiento necesario para que puedan partir luego una evaluación o tener un punto de partida, ¿no? Entonces, nos vamos ahora a una de las tantas guías que tiene ese plan, que es la guía de políticas nacionales. Ahora vamos a ver cuántas guías hay, que de hecho solamente he citado algunas también. Esta guía resulta fundamental, ¿no? Porque es la receta que le da ese plan
a las entidades públicas para elaborar las políticas nacionales, ¿no? Y por eso que su objetivo dice, ¿no? Establecer la metodología para orientar la formulación y actualización de las políticas nacionales. Eso es importante porque no solamente está orientada a cómo formulamos desde cero una política nacional, sino también cómo ya existen políticas nacionales, cómo la actualizamos. Porque ese plan ha implementado todo esto desde hace pocos años, ¿eh? No es que siempre haya existido toda esta metodología, que como digo, ¿no? Que este año se ha actualizado aún más, ¿no? Entonces, bueno, es esto, ¿no? No solo la formulación, sino también la actualización de las políticas que ya han sido creadas de manera anterior y cómo la actualizamos ahora a esa nueva metodología, ¿no? Ese es el objetivo de esta guía, ¿no? Y el alcance, pues, está dirigida a las entidades del Poder Ejecutivo, ¿no? En el marco de la competencia exclusiva para diseñar y supervisar políticas nacionales, ¿no? Entonces, el alcance, evidentemente, es pues a todas las entidades del Poder Ejecutivo que tienen esta atribución de las políticas nacionales. Bueno, quienes participan en este proceso, ¿no? La formulación de políticas nacionales requiere de la participación de múltiples actores bajo liderazgo del ministerio, ministerios involucrados en el abordaje del problema público, ¿no? En tal sentido, corresponde identificar en cada entidad pública y grupos sociales involucrados a los responsables de participar en la política nacional. ¿Quiénes son estos participantes? CEPLAN, evidentemente ya por todo lo que hemos comentado en esta sesión, ¿no? ¿Quiénes más? Los órganos de alta dirección. Son los órganos responsables de ejercer la dirección política y administrativa de las entidades integrantes del SINAPLAN, ¿no? Tienen como rol el liderar el proceso de formulación y actualización de las políticas, ¿no? Grupos de trabajo, ¿no? Que son cuando se quiera implementar, no son obligatorios, pero pueden ser cuando hayan políticas multisectoriales, ¿no? ¿Qué más? El órgano de planeamiento, quien haga sus veces en las entidades, ¿no? Que brindan asistencia técnica durante el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de la política, dando el soporte necesario a los órganos de línea del ministerio o ministerios intervinientes, ¿no? ¿Quiénes más? Los órganos de línea de los ministerios, organismos públicos adscritos y organismos autónomos, ¿no? De los ministerios involucrados en cierta política. Y también los órganos desconcentrados de los ministerios, de los organismos públicos adscritos y de los organismos autónomos, ¿no? Participan igual en todo el proceso de formulación, así como la actualización e implementación de la propuesta de política en el marco de sus competencias. Bien, acá voy a dejar esta diapositiva, pero es importante sí tener en cuenta qué consideraciones respecto de la participación ciudadana. Es un tema que ese plan valora o incluso hay una guía entera sobre el tema de participación ciudadana y cómo implementar la participación ciudadana en la formulación de políticas, porque no basta con que sea solo la administración, y eso era uno de los objetivos del SINAPLAN, acuérdense, de adentrar o dejar todo en manos de las entidades públicas, sino también de la propia sociedad civil, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar al detalle de esta diapositiva, pero ahora que les dejé el material lo van a poder advertir. Bueno, hay un ciclo de planeamiento estratégico, ¿no? En el marco de SINAPLAN que se desarrolla a través de este ciclo de estas fases, ¿no? Que es fase de análisis de la situación actual, la fase de análisis prospectivo, visión a futuro, ¿no? Decisión estratégica, que es lo que hacemos, y luego, cuando ya se implemente el seguimiento y la evaluación, ¿no? Aquí les dejo especificado cuáles son cada una de las fases de este ciclo de planeamiento estratégico, que es fundamental de cara a ese plan, ¿no? O sea, ese plan se ciñe específicamente a estas fases. Así se organiza ese plan para brindarte como entidad pública la receta necesaria para que se realice o se actualice una política nacional. Y bueno, acá también hay temas más formales, ¿no? De cuáles son los actos preparatorios para elaborar o actualizar una política nacional, ¿no? Y es elaborar un plan de trabajo, solicitar la asistencia técnica de ese plan obligatoriamente, ¿no? Solicitud de una opinión técnica, quizás de expertos de cada sector, y transparencia y acceso a la información, que está muy vinculado a lo que es la participación ciudadana, ¿no? Efectivamente, los ciudadanos no van a poder participar si no tienen acceso a la información. El proceso de formulación, luego de los actos preparatorios, ¿no? Consiste en la construcción de una política nacional sobre la base del proceso metodológico establecido en la presente guía.
¿no? La formulación se encuentra a cargo de un grupo de trabajo, efectivamente, el cual se conforma por el ministerio rector o conductor, dependiendo, ¿no? Y que trabaja en forma conjunta y participativa con los responsables en los otros ministerios intervinientes y actores de la sociedad, ¿no? Y acá es importante, señala la propia guía de ese plan, que la propuesta final de la política nacional debe publicarse previo a la opinión técnica de ese plan, incluyendo en dicha publicación el proyecto de decreto supremo, así como la respectiva exposición de motivos. ¿Y para qué es esto? ¿No? Es para que la sociedad civil, las otras entidades puedan dar sus comentarios respecto de lo que se pretende implementar, ¿no? Bueno, etapas y entregables que en realidad se resumen en este cuadro, ¿no? Son 5 etapas con 3 entregables, ¿no? Etapa cero, análisis de la pertinencia. Y ahora vamos a ver de qué consiste. La etapa uno es la delimitación y denunciación del problema público. Van a advertir luego, si es que revisan esta guía de manera detallada, que hay una serie de técnicas y metodologías, y no estoy exagerando, de establecer el verbo tiene que estar en este tiempo, ¿no? Presente, futuro, pasado, el adjetivo, luego un adjetivo y luego, o sea, a ese nivel de detalle se establece temas de política en la guía de políticas nacionales de ese plan, ¿no? Ahora, ¿qué tan conveniente o no sea esto? Quizás pueda ser un poco engorroso para las administraciones públicas implementar una política nacional por la serie de conocimiento técnico que, como digo, a veces pueden escapar incluso de manos de abogados, ¿no? Pero es una crítica que obviamente pues, puede estar frente a otra que puede decir, no, es necesario que tenga este nivel de detalle para que sea un común denominador en todas las entidades públicas, ¿no? Entonces, ya ustedes cuando puedan revisar esta guía de manera detallada podrán advertir bajo sus consideraciones si es que resulta o no conveniente, ¿no? Y por eso es que igual resulta clave, sea cualquiera de las dos perspectivas que se tenga respecto del nivel de detalle y técnico normativo de esta guía, la necesaria capacitación de los funcionarios específicamente sobre esta guía. Y ese plan brinda capacitaciones de manera periódicas en general a cualquier funcionario sobre cómo funcionan estas guías, ¿no? O sea, cuál es la metodología, cómo se aplica. Entonces, no necesariamente es que se tenga que pues llevar o buscar cursos, además porque ese plan ya tiene esta explicación, ¿no? Pero claro, ese plan tiene explicación de frente en esa metodología, ¿no? Y por ejemplo, en cursos como los que brinda Udeapolis sirven un montón para entender la lógica y de dónde viene toda este marco regulatorio bien técnico. Bien, hablábamos hace unos momentos de cómo se formula una política nacional desde cero, pero como les decía, también se pueden actualizar, ¿no? Tanto las antiguas que no estuvieron vigentes cuando las normas de ese plan comenzaron a publicarse y tanto las que se van publicando y necesitan una actualización, ¿no? Eh, Aquí, bueno, igual lo dejo detallado, ¿no? Este proceso de actualización consiste en la adaptación, o sea, puede ser adaptarlo, quiero actualizar mi política pública porque quiero adaptarlo a la nueva normativa, ¿no? Que se implementa o porque el problema público hemos identificado que ya no es el mismo. Entonces, pueden ser por varias razones el proceso de actualización, ¿no? Aquí digo, ¿no? Que la actualización podrá realizarse si se cumplen al menos con una de las siguientes condiciones. O sea, no es que quiero actualizar porque ya me aburrí de este plan y ahora quiero uno nuevo porque este correspondía al gobierno anterior y, bueno, no se ajusta con los intereses de ahora, ¿no? No. Entonces, hay que seguir o cumplir al menos con alguna de estas condiciones para proceder a la actualización de una política nacional, ¿no? Y ahí los pueden tallar, pueden ser que una política se encuentre próxima a concluir, ya entonces un periodo de, por ejemplo, 6 años, 12 años va a concluir, necesitamos actualizarla a una nueva, ¿no? Otra razón puede ser que se incorpore una nueva prioridad en el marco de políticas públicas de mayor jerarquía. Quizás la política nacional de Estado, la de gobierno se modificó y necesitamos actualizar en función a eso. Eso también puede ser otra razón. Otra, cuando lo recomienda el informe de evaluación anual que realice ese plan, ¿no? Dice, no, esta política necesita actualizarse. Puede ser porque me lo solicita. O cuando los problemas identificados y delimitados por la política necesiten, pues, o se encuentran dentro de un nuevo contexto nacional o global que hace necesaria esta actualización. Entonces, esos son los requisitos o las condiciones por las cuales se podría actualizar una política pública, ¿no? Y aquí se sigue detallando, como les digo, ya dependiendo de las etapas y las fases que se tiene de acuerdo al ciclo que tiene ese plan, ¿no?
Y bueno, esta en la guía de políticas públicas se vuelve a reiterar cuál es el contenido de una política nacional, ¿no? Entonces, esto está en concordancia con el reglamento de políticas nacionales del que habíamos analizado, ese famoso anexo 1, ya también se replica o se confirma en esa guía de políticas nacionales. Y bueno, acá ya por temas de tiempo no vamos a adentrarnos, pero la información está muy clara y de hecho es uno de los primeros pasos que les comentaba aquí, en la etapa cero, que es análisis de pertinencia, ¿no? ¿Qué significa el análisis de pertinencia? Es una ruta de análisis a través de la cual las instancias de coordinación y discusión de política eh, evalúan si es que, o identifican si es que un asunto de interés cumple o no con los criterios mínimos para abordarse mediante una política nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces se puede identificar que existe efectivamente un problema público, pero que la solución no necesariamente es la creación de una política nacional, sino puede haber no sé, identificarse que solo falta coordinación, bueno, no solo, ¿no? Pero falta reforzar la coordinación entre las entidades A, B y C, o falta implementar un mecanismo tal, tal y tal. O sea, esta primera etapa, que es la cero, de análisis de pertinencia, quiere decir eso, ¿no? Identificar, claro, tenemos un problema público, pero ¿es necesario llegar a una política nacional o se puede solucionar a través de otros mecanismos, ¿no? Por eso es que, claro, primero se evalúa cuál es el asunto de interés para especificar el problema público y hay unos criterios para el análisis de esa pertinencia que, como bien se señala ahí, son sucesivos, ¿no? Y vas analizando. Criterio 1, el asunto de interés debe ser de carácter público. Y no puedes pasar al criterio 2 si es que el uno no como que le das check. ¿Cuáles dos? ¿Es prioridad nacional? Sí o no. Y tres, es exclusivo, o sea, el asunto de interés no es abordado por otro instrumento de intervención pública porque quizás sí esté abordado en otra política nacional y no se está identificando. Entonces, es una metodología, como se dan cuenta, muy específica para identificar. Miren, incluso no estamos todavía en la formulación de la política, estamos incluso en la etapa cero, donde nos preguntamos si es necesario o no regular una política, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver un proceso para analizar justamente la pertinencia, ¿no? Evaluamos ciertos componentes y verificamos si es que es necesario o no proseguir con la evaluación, ¿no? Entonces, eh, bueno, voy a pasarme esto, pero quería no dejar de comentarles que, como les decía, CEPLAN tiene otras políticas. Miren aquí incluso una específica para el tema de seguimiento y evaluación de las políticas y como pueden advertir, se ha actualizado, se ha dado en el año 2024, o sea, este año, ¿no? O sea, fue aprobada en el 2021, pero se ha actualizado al 2024. Igual acá, hay una guía para la elaboración de indicadores específicos, ¿no? Que pertenecen o que van a ayudar a establecer los objetivos de las políticas nacionales y a la vez los lineamientos de las políticas nacionales, ¿no? Y acá hay otra que es sobre el planeamiento estratégico sectorial y otra sobre también planeamiento estratégico sectorial, ¿no? Y otra para desarrollo regional concertado. O sea, si se dan cuenta, son muchas guías que incluso hay más, ¿no? Como la de participación ciudadana que ya no estoy comentando, pero es un mundo muy grande y muy técnico que requiere pues una especialización necesaria por parte de los funcionarios. Y bueno, esa ha sido mi participación. Muchísimas gracias a Udeapolis.